Querido oyente, le doy la bienvenida a este tema que tiene el título Postreros Días. Antes de compartirlo, queremos orar. Gracias, Padre bendito en Cristo Jesús, que tú por favor nos ayudes a hablar y a oír. En Cristo te damos gracias. Amén. Quiero poner el texto para este tema que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 17. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí el texto que vamos a tratar en estos momentos. Me lleva esto al primer punto, que es: vivimos en tiempos peligrosos. Esta carta es para Timoteo. La escribió Pablo desde la cárcel en Roma. Su última carta como su legado antes de ser ejecutado. Proféticamente él puede ver la situación en la iglesia en los postreros días. Predice que va a ser muy peligroso y describe en continuación el porqué. Por este análisis de Pablo por un lado y también por la situación de Israel, sabemos que nos encontramos en los postreros o en los últimos días. Es decir, falta poco y el Señor Jesucristo viene. Antes de la venida del Señor, aprendemos de la Escritura que la nación de Israel va a ser restablecida, es decir, la nación va a ser fundada de nuevo en la tierra de Israel. Y eso vemos en la parábola de la higuera, en Marcos 13:28, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estas dos declaraciones en la Escritura nos dicen claramente que Él, el Señor Jesucristo, está cerca.
Ahora vamos a ver algunos pensamientos sobre el texto que leímos en 2 de Timoteo. Y entre los creyentes, esto es lo particular. Vamos a ver en la escritura sobre el verso 1 que hemos leído en esta 2 de Timoteo. Dice Pablo, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos no es que siempre han existido durante todos los siglos, claro que sí, pero hay algo particular en los días de hoy. Dentro de la iglesia y entre los creyentes, lo dice específicamente Pablo en otro texto y confirma lo que acabamos de leer. Y esto se encuentra en 1 de Timoteo 4:1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que es lo mismo, postreros días, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir dejar o abandonar la fe verdadera. Muchos tiran la Biblia. Muchos dejan y abandonan la fe sencilla y genuina en el Señor Jesucristo. No escuchan más la palabra, las Sagradas Escrituras. En vez de escuchar a las Sagradas Escrituras, ellos oyen doctrinas de demonios, que son espíritus engañadores. Eso quiere decir, esas doctrinas son inventadas de los demonios. Y también el tema principal de esas doctrinas, al otro lado, son los demonios. Y son muchos que enseñan sobre de que los creyentes tienen demonios, los que se convierten tienen demonios, y hay que echarles fuera a esos demonios. Y eso es una cosa muy particular. En nuestros días vemos algunas cosas, además de esto, ¿no? Que como hemos leído en el versículo 2-7, donde habla de estos hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Es una lista larga de actitudes que están en contra del Señor, que lo deshonran, no son de acuerdo a su voluntad, no lo agradan. Y vemos en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, que son nada más por fuera, son creyentes. Solamente por fuera tienen fe, tienen una apariencia, una imagen, ¿no? Que para que la gente los vea. Es decir, adentro están huecos, están inmundos, no tienen un corazón purificado por el Señor. No hay un corazón que actúe motivado por el amor al Evangelio, sino todo esto es impulsado por el egoísmo. Tampoco hay amor al Señor mismo y mucho menos hay amor a los perdidos. Esto nos lleva a otro texto, en Romanos 16-18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tales personas que menciona Pablo, que no sirven al Señor, sino a sí mismos, a sus propios deleites, a sus propios gustos, a su propio disfrute de las cosas que ellos comen e ingieren, a sus vientres. Además utilizan suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Los ingenuos es alguien que no cuestiona nada, se lo cree todo, se lo traga todo, actúa sin conciencia real de las situaciones, no comprende el sentido detrás de las palabras, de las enseñanzas. Y ellos saben esto, esas personas, y utilizan palabras suaves y lisonjas, es decir, halagan a las personas o les lavan el coco, ¿verdad? Y esas personas ingenuas se lo creen, caen en la trampa del enemigo. Entonces aprendemos aquí primero, palabras lisonjas, suaves, no son conforme a la Escritura. Pablo dice que no es así. No es correcto halagar o adorar a las personas.
decir qué bueno eres, qué buena persona. No viene de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y la doctrina del Señor es muy diferente, es directa, es clara, y vamos a ver un poquito más adelante más de esto. Además dice Pablo, de nuestros tiempos, de los postreros días, en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, otra declaración de Pablo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí la clave es la palabra concupiscencia. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, cosas de mi carne, de mi propio ser, de mi propio egoísmo, eso es lo que yo quiero y no quiero dejarlo aparte, no lo quiero dejar atrás. No quiero sacrificar lo mío para seguir al Señor. No estoy dispuesto de entregarme al Señor. Entonces, son personas que dicen, bueno, si es así, busquemos maestros que nos prediquen así, como lo queremos oír, de acuerdo a nuestra voluntad carnal y no de acuerdo a la sana doctrina, al evangelio puro. Y son maestros que apartarán de la verdad el oído, es decir, ellos en vez de predicar la Biblia, sana doctrina, textos bíblicos, leyendo, explicando, desmenuzando, que utilizarán fábulas, cuentos, inventos, historias, relatos, y con esto entretienen a los oyentes de acuerdo a sus concupiscencias. Muchas veces son bromas, son chistes, son cosas que entretienen, que son lindas para oír, pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Aprendemos segundo, que son conforme a sus pecados esas palabras, y por eso la palabra ofende a los que no quieren arrepentirse. Su palabra es firme, es dura, pero es curativa como una operación de cirugía. Su palabra es eficaz, tiene fuerza, es como una espada que corta a la raíz, que corta de manera radical, que me muestra qué es lo mío, qué es carnal, qué es en contra del Señor. Y estas cosas ofenden al hombre natural, le van en contra. Bueno, vamos a ver en el texto, 2 de Timoteo, que estábamos leyendo en el versículo 8, por ejemplo. Dice, y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres. ¿Quiénes son? Eran los hechiceros en Egipto. Como leemos en Éxodo 7:11, cuando el pueblo de Israel estuvo preso o de esclavos en Egipto. Entonces leemos Éxodo 7:11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Moisés y Aarón hicieron los milagros, señales que Dios mandó para que Faraón se podría convencer de que es Dios altísimo, el Dios creador que le habla. Y esos hechiceros copiaron estos milagros, esos señales, y se llamaban Janes y Jambres. Esto aprendemos de la carta de Pablo a Timoteo, porque en el Antiguo Testamento no revela los nombres de ellos. Y querido oyente, ¿qué aprendemos aquí? Tercer punto. Hoy día hay muchos que llevan a la iglesia cosas como Janes y Jambres, que son encantamientos. Pero esto no es de parte o conforme a la voluntad de Dios, sino es espiritismo. Son cosas de los demonios que esos hechiceros utilizaban, copiando el dedo de Dios. Hoy día hay muchos que llevan espiritismo a la iglesia, marca de los últimos tiempos, querido oyente. Lo pintan de espiritualidad, dicen que es de Dios. Son manifestaciones,
Pues son, como leímos antes, también doctrina de demonios. En sí son demonios que se manifiestan. Claro es que Dios está detrás de esto. Lo permite, pero no quiere decir que es la voluntad de Dios, nada más lo permite. Muchos que ponen en los postreros días la vista en milagros falsos y mentirosos, y eso también halaga al hombre. Es de acuerdo a sus concupiscencias. Son cosas que son como fábulas, como cuentos, que son de entretenerse. Es para quedarse con la boca abierta. Así llaman la atención estos janes y jambres de hoy, que hay muchos en las iglesias. En 2 de Tesalonicenses 2:9 leemos: es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Querido oyente, la obra de Satanás es con gran poder y señales y prodigios. Y Dios, como dije, lo permite. Porque son cosas mentirosas para engañar a muchos, ingenuos, gente que nunca se convirtieron sinceramente, nunca se dieron la vuelta, nunca se entregaron completamente al Señor. En las religiones, entonces, hay muchos milagros y cosas sobrenaturales. Y si digo religiones, es religiones, entre comillas, cristianas y no cristianas. En todo el mundo usted encuentra esos milagros y esos señales, cosas sobrenaturales, y la gente que cae sobre sus rodillas ante estas cosas y lo cree y se deja engañar, porque no es conforme a su doctrina, a la doctrina santa. Leemos también 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 10 y 11. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad, o el amor a la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Es decir, no hablamos aquí de gente que está lejos, ¿verdad? Los ladrones, los homicidas, gente mala que vive vidas malas, alejadas de Dios completamente. No, hablamos de gente buena, entre comillas, gente buena que se acerca a Dios, se acerca quizás a la Escritura, se acerca a los creyentes, se acerca a la iglesia, pero no tienen este amor a la verdad. Y si no tienen el amor a la verdad, ¿qué tienen, querido oyente? Si no aman la verdad, aman la mentira. Así es. Y por eso Dios les manda este poder engañoso, para que crean la mentira, la que ellos mismos quieren creer. Porque no son sinceros. Esto es el gran problema. Y en los postreros días hay muchos de estos, quizás más que antes. Dice el versículo 9, segunda de Timoteo 3, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Dentro de poco tiempo será manifiesto que son insensatos, son imprudentes. Esto ahorita no se puede distinguir fácil, pero pronto esto se va a declarar, se va a quedar abierto, va a quedar visible para todos. Y dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, escuche usted, engañando y siendo engañados. Me llama mucho la atención esta expresión. Engañan a otros, pero en verdad ellos son los engañados y no se dan cuenta. Dice, yo engaño, ¿verdad? Pero el que actúa así es una persona engañada. Toda su maldad en su corazón, manifestándolo, obviamente encubiertamente, para que nadie se dé cuenta. Entonces, eso nos lleva al segundo punto. Si en la iglesia hay tantas personas y tantos maestros que, de acuerdo a las concupiscencias, cuentan fábulas y falsas doctrinas, hay que constatar, querido oyente, segundo punto, vivimos en tiempos con mucha mezcla.
Porque el Señor Jesucristo, cuando caminó sobre esta tierra, sobre Israel, en su tierra, en su país, Él trajo personalmente al reino de Dios, porque Él le dijo a la gente: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios se acercó en forma de su persona, Dios en forma de ser humano, un hombre. Pero los suyos, los religiosos, lo rechazaron, no querían tenerlo como Señor. Si lo hubieran aceptado, Él habría establecido la teocracia en este mundo. Dios lo sabía que no iba a ser así, y así fue. Lo rechazaron, lo mandaron a ser crucificado. Pero después de su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo fue derramado y se formó la iglesia. Y ahora los integrantes, los miembros de la iglesia, son los representantes de su reino en esta tierra. Obviamente, este rey está ausente, se fue, pero volverá. Y mientras ellos representan el reino de Dios en la tierra, Dios no lo hace por ningún otro medio, solamente por los creyentes, sus hijos, utilizando obviamente la Escritura y el Espíritu Santo. Pero los creyentes tenemos esta tarea. Estos últimos tiempos, como también dice Pablo, el Señor nos advierte. Él dice: durante su ausencia, el trigo y la cizaña crecerán juntamente. Vamos a leer en Mateo 13, 24. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? La palabra de Dios es como una semilla. La semilla trae un fruto. Y en este caso, el fruto de esta semilla es el trigo que representan creyentes, creyentes verdaderos. Ahora, el enemigo siembra una semilla contaminada. Es una palabra falsa. La Biblia la llama falsa doctrina. Literalmente, la Escritura utiliza los siguientes términos también para decir y para llamar falsa doctrina. Dice: son doctrinas o es doctrina de fariseos y saduceos. Es doctrina de hombres, doctrina diferente, doctrina de demonios y doctrina extraña. ¿Cuál es la advertencia? La mezcla. Lo falso se ve casi como lo verdadero. Hoy en día tenemos verdaderamente un arte. Tenemos dientes falsos, flores falsas, dinero falso, oro falso y también falsos profetas, falsos cristos y también falsos maestros. Y dice el texto, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo antes, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, en nuestros días. Porque Pedro tiene una misma vista profética como Pablo. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tenemos aquí la misma expresión. De repente van a ser destruidos. De repente el Señor les pone fin. ¿Pero qué hacen estos falsos maestros? Bien, traen herejías. Herejías son cosas que están en contra del Señor. Enseñanzas que alejan a los oyentes de Dios en vez de acercarlos. Muchos son engañados. Algunos porque no son sinceros. Otros son ingenuos. Ya hemos visto los ingenuos. Recibieron enseñanza falsa. ¿Cuál es la situación, querido oyente? Para ser trigo necesito semilla. Es decir, para ser un creyente verdadero necesito la semilla.
Necesito oír la palabra de Dios. Dice, la fe es por el oír. Claro que sí. Y la fe que Dios quiere es por la palabra de Dios, pura, no contaminada, no falsificada. Porque una palabra falsa trae un resultado falso. Trae cizaña, que se ve muy parecida cuando es pequeña como el trigo. Pero cuando nace, produce fruto y esto va a ser visible y el Señor mismo los destruirá. Hay muchos hoy en día que se interesan mucho por Dios y su palabra, pero son engañados. Y muchos, como dijimos, porque no son sinceros, otros no están dispuestos, van detrás de su propio ego, de sus concupiscencias, de sus deleites. Y dentro de esto también están sus propias convicciones. No están dispuestos a sacrificar sus creencias, sus convicciones por la palabra de Dios. No están dispuestos de reconocer que hay que cambiar las convicciones. Porque la palabra de Dios es más alta que nuestra convicción. Y necesitamos ser dóciles para aceptar eso, para decir, sí, muchas gracias Señor, que tú me enseñas todo esto. Usted, querido oyente, ¿participa a cuál grupo? Tal vez no debemos decir rápidamente, oh, yo soy verdadero naturalmente. Debemos examinar nuestras vidas en oración y con su palabra. Debemos leerla, estudiarla. Encontramos en ella marcas de un creyente verdadero. Y déjeme decir de paso una cosa notable. La palabra de Dios no conoce al término evangélico. Evangélico es un invento de los hombres. Lo que la palabra de Dios utiliza es la palabra creyente, creyente. El Señor dijo a Tomás una vez en Juan 20:27, dice, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano. ¿Qué vio Tomás? Pues las marcas de los clavos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué vio? La cortada de la lanza de los soldados. Y dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás tenía el privilegio de ver al Señor. Eran muy pocos los contemporáneos de él que lo pudieron ver y tocar como Tomás. Pero es lo mismo. La palabra correcta es creyente. A veces preguntan, ¿usted qué es? ¿Usted es evangélico? Y yo no soy evangélico. Ah, ¿qué es usted entonces? Yo soy creyente en la palabra de Dios. Yo soy creyente en mi Señor Jesucristo. Yo creo en Él. Él es mi Señor y mi Salvador. No me importan los nombres de las denominaciones porque el Señor conoce a los suyos. Y por eso, evangélicos hay muchos, pero creyentes en Jesucristo, el Señor dijo una vez, hallará fe el Señor cuando venga, hallará fe en la tierra. ¿Es usted una persona que tiene fe en Él, creyente, vida entregada a Él, creyendo la palabra? Y no creyendo la palabra como para decir, yo creo en la Biblia, claro, ella es palabra de Dios, pero dice de Pablo que él creyó todo lo que está escrito. No haciendo diferencias, no cortando la Biblia, sino la Biblia nos corta a nosotros. Muchos son los que cortan muchas páginas y las arrancan de las Biblias porque les molesta, porque les ofende. Así es la palabra de Dios. Le invito entonces de mirar conmigo algunos aspectos antes de terminar. Como venimos diciendo, el Señor vendrá pronto. Estamos en los últimos días. Pero el conjunto de creyentes, la iglesia, lo espera para arrebatamiento. Es una palabra que el Señor utiliza, arrebatamiento. Es decir, Él vendrá pronto para arrebatar o para raptar a su iglesia, a los creyentes verdaderos, integrantes de la iglesia. Ahí Él todavía no vendrá como Señor y juez visible para todo el mundo. Eso va a ser en la segunda venida. Sino Él viene a recoger a los suyos primero. La palabra nos especifica que hay dos eventos separados.
Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2, si me quiere acompañar. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habla aquí el Señor y especifica primero la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Qué podría ser, querido oyente? Es el arrebatamiento. Y este arrebatamiento está cerca. La venida y nuestra reunión con Él. Eso está cerca. Segundo, el mismo texto habla del día del Señor, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No está tan cerca como el arrebatamiento, porque el día del Señor es la segunda venida de Cristo Jesús como juez y rey. Entonces, en este pasaje, esos dos versículos, 1 y 2, están entretejidos. Hablan del arrebatamiento y también de la segunda venida. El Señor especifica en Primera de Tesalonicenses 4:17, donde dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice en otro lado, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros iremos todos en fila, ser raptados por el Señor. Entonces concluimos, tercer punto. ¿Se acuerda? El primero fue, vivimos en los postreros días. El segundo punto fue, hay mucha mezcla en la iglesia. Tercer punto, vivimos antes del arrebatamiento. Entonces surgen algunas preguntas. Si nosotros vivimos ahora, en los últimos tiempos, que es justo antes del arrebatamiento, si el próximo evento que esperamos es el arrebatamiento, entonces, punto A, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Punto B, ¿yo también voy a ser arrebatado? Y punto C, ¿cómo puedo prepararme para el arrebatamiento? Punto A. Como hemos dicho, creyentes, solamente los creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, participarán. La pregunta es, ¿cómo sé que soy creyente, nacido de nuevo? No diga ahora, por favor, por muchos milagros y señales y prodigios y maravillas y todo esto. No, eso es dudoso. No sabemos de antemano si son cosas verdaderas o mentirosas. Nosotros no vivimos en esos tiempos. Vivimos en tiempos de la fe. La palabra dice que hace falta arrepentimiento y fe antes del nuevo nacimiento. Hemos dicho, los nuevos, los que han nacido de nuevo, participarán en el arrebatamiento. Y antes del nuevo nacimiento viene el arrepentimiento. Pero hay muchos que creen en Dios y Jesús, pero nunca se arrepintieron. Nunca entregaron sus vidas al Señor. Y Pablo explica en un texto muy notable, nos explica cómo es el arrebatamiento. Y lo encontramos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Leemos del 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, esos pocos versículos hablan mucho del juicio de Dios. Habla de que el juicio de Dios es justo. Y aquí, querido oyente, muchos se ofenden y dicen, no, mi Dios no es así, no es un Dios de juicio, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Pero no han entendido el texto. Pablo más tarde en la carta a los romanos habla
de la gracia y de la misericordia y del perdón. Pero antes de esto viene el juicio, querido oyente. Y es así que la bondad de Dios, como hemos leído, dentro de todo, versículo 4, esta bondad me lleva no al perdón y a la gracia y a la vida eterna, sino me lleva ¿a qué? Me lleva al arrepentimiento. Eso es primero. Dios me regala la oportunidad para arrepentirme. Es cuando su palabra alumbra mi conciencia y me doy cuenta quién soy yo y quién es Dios. Que Dios es santo y yo soy pecador. Y que Dios juzga al pecado y el castigo es conforme a las malas obras. Juzgar a otros, en este caso, ¿verdad? Eso lo hacemos todos. Todos hacemos lo mismo. Pablo saca este pecado, pero podría sacar muchos otros. Murmuramos o criticamos o mentimos o quizá robamos. Esto nos hace comprender que el juicio de Dios es justo, es merecido. Es decir, yo merezco el castigo de Dios. El arrepentimiento es reconocer lo que dice en Romanos más abajo, versículo 21. Leemos: Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Usted dice, no, yo no soy un ladrón. Claro que tal vez usted nunca robó, no quiero decir esto. Pero Pablo y la palabra de Dios se refiere en nuestro interior, los pensamientos, en los pensamientos ya. Y sigue, ¿verdad? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú te jactas de la ley, dice, quiere decir, oh, yo sí cumplo la ley, yo sí cumplo todas las cosas, cumplo los 10 mandamientos. ¿De veras, querido oyente? ¿Usted ha cumplido los 10 mandamientos siempre, en toda su vida? Dice la carta a Santiago, si cumplimos todos y hemos fallado en un solo, es como si hubiéramos fallado en todo. Son infracciones de la ley. Deshonramos con ellas a Dios. Infracciones. Y es así, querido oyente, nuestro Dios es juez. A veces decimos, yo nada más quiero justicia. Cuidado, Dios es justo y su justicia sí es justa. Y que soy pecador. Yo soy pecador y la palabra de Dios dice en muchos lugares, por ejemplo Isaías 17:9 y otras citas, dice nosotros tenemos un corazón que está mal, un corazón perverso, un corazón malvado. Hemos nacido con este pecado y por este pecado cometemos pecados. Este pecado lo heredamos de nuestros padres. Esto va de padre a hijo, de madre a hija. Y solo Dios es juez justo. Y ahora escuche bien, por favor. Dios tiene que juzgar al pecador, porque si no lo haría, Él sería un juez corrupto. Un juez justo no puede perdonar la culpa, no puede perdonar el daño. Un juez justo tiene que sentenciar al acusado. Y si nosotros leemos de manera sincera la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos ante este Dios justo, que nos sentencia. Y la sentencia, el castigo es muerte, porque la dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. El salario, lo que nosotros merecemos, muerte en el sentido de estar separados de Dios. Dios es justo y Él vive en el cielo. Y el pecador arrepentido un día va a ir al cielo. Alguien que ha reconocido su culpabilidad. Este puede ir al cielo. Dice al juez, más o menos así: Padre, yo sé que soy pecador. Padre, yo sé que soy una persona que he vivido en contra de ti. Y allí, en el momento del arrepentimiento, le decimos en voz alta todos nuestros pecados a Dios. Dios, tú sabes, ahí mentí. Ahí robé, ahí dije palabras de maldición, murmuraciones, críticas, calumnias. Todo se lo decimos en voz alta en oración, no a una persona, sino a Dios. En oración
Esto la palabra lo llama confesión de pecados. Cuando la luz de Dios, por su palabra, el Espíritu Santo, me alumbra mi conciencia, me doy cuenta que necesito perdón. Y si soy arrepentido, llegaré con mucho gusto, quizás con miedo, con temor, pero llego con gusto a Dios. Que reconozco su mano, que Dios no me puede perdonar, eso ya sé, me tiene que sentenciar. Y usted sabe que hay un buen mensaje. Y buen mensaje se llama evangelio. El evangelio es esto, querido oyente, que Cristo Jesús vino a este mundo, el único que nunca pecó, ni siquiera una sola palabra corrompida salió de sus labios. No pecó Cristo Jesús, pero a él lo mataron. Mataron a Dios en la cruz. A Cristo, Hijo de Dios, lo mandaron a crucificar. Aunque Cristo entregó su vida libremente, nadie se la quitó. Él fue libremente a la cruz. Y fue a la cruz dicen mucho, por todos nosotros. Claro que sí, pero Él fue a la cruz, querido oyente, para usted y para mí. Porque Él cuando fue a la cruz ya lo conoció a usted. Ya sabía que usted iba a vivir. Y Él murió por usted y por mí. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que morir el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? La muerte del Señor fue sustituyendo la muerte del pecador. Quiero explicar. Lo que el Señor Jesucristo sufrió no fue en primer lugar que lo escupieran, que lo flagelaran, que lo ataran y que lo clavaran en aquella cruz, que le pusieran la corona de espinas. Eso fue muy duro. Eso fue un sufrimiento muy grande. El Señor sufrió bajo esos dolores, de este rechazo del hombre, pero no fue lo que a Él lo angustió más. Usted sabe qué fue el punto más duro para el Señor Jesucristo, que fue beber la copa. Y esta copa donde el Señor oró en Getsemaní, Señor, si tú quieres, yo me la bebo. Pero si tú puedes hacerlo, deja que ella pase de mí. Lo digo con mis propias palabras. El Señor, el Padre, no lo escuchó y Él tuvo que beber esta copa. ¿Y sabe usted qué tenía? ¿Qué fue el contenido de esta copa? Fueron los pecados suyos y los míos y de todo el mundo, y la ira de Dios sobre este pecado. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo fue que el Señor se llevó un castigo. Alguien lo castigó, lo mató. Y no fueron los hombres ni los romanos, ni fue la cruz. No se ahorcó en la cruz, ni se deshidrató en la cruz, ni perdió toda la sangre y por eso murió, sino que Él entregó su vida en la cruz. Esto fue su muerte. Y dice el capítulo 53 de Isaías, que Él que castigó a su Hijo fue el Padre. El Padre Santo castigó a su Hijo, en que Él cargó en Cristo todos nuestros pecados, todos los pecados míos y los suyos. Y Él murió en esta cruz mi muerte, en manera de sustituto. El justo, dice la palabra de Dios, murió por los injustos. Sigue el texto en Isaías, capítulo 53, si usted quiere leerlo en tranquilidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió este castigo de parte del Padre que yo hubiera merecido, que yo merezco. Y el Padre un día ante su trono no me va a castigar, porque Él ya castigó al Hijo. Y si yo tengo fe, eso es el siguiente paso. Arrepentimiento es reconocerme a mí y a Dios. Pedir perdón es confesar mi situación y mi pecado, pidiendo perdón en Cristo Jesús. Y leyendo su palabra me doy cuenta que Él me perdona. Puedo leer en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Si leo ese versículo en oración y con sinceridad, con un corazón arrepentido, confesando mis pecados de todo corazón, entonces el Señor me regala la fe. Yo puedo creer en Él. Yo puedo
depositar toda mi confianza, toda mi fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y en cuanto a mi vida eterna, y en cuanto al perdón de los pecados, en cuanto al justo juicio de Dios, yo confío y descanso completamente en Cristo Jesús. Si el pecador de esta manera se acerca a Dios, cuando recibe el perdón, recibe de parte de Dios todo. Entra en el corazón del pecador arrepentido el Espíritu Santo, entra Cristo Jesús, entra el Padre. Trae todos los beneficios de la fe, el perdón, la gracia, la misericordia, la vida eterna, el vivir ya ahora en Cristo y Cristo en mí. Todo esto es beneficios, son beneficios de la fe. Somos herederos, somos participantes de su familia, somos hijos adoptados. Todo eso es la gracia que el Señor me ofrece. Usted puede decir, bueno, pero entonces, pero eso es muy poquito. Usted puede decir esto, pero escúcheme, así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que cuenta, no son mis obras. La gracia. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Los creyentes verdaderos, arrepentidos, que han nacido de nuevo. Pregunta B, ¿yo también? ¿Usted también, querido oyente? Pues hay unas marcas. Usted puede hacer la prueba. ¿Es usted cizaña o es trigo? Por ejemplo, dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es esta, que me arrepienta, que tenga fe en Él y que me santifique, que me aparte de las cosas del mundo. Que no ame yo al mundo. Si alguno ama al mundo, no ama a Dios. Bueno, ahora no digo que el creyente vive una vida perfecta. Conocemos bien la diferencia entre un cerdo y una oveja, ¿verdad? El cerdo siempre busca la suciedad, es su naturaleza. Pero el que tiene una nueva naturaleza es como una oveja que puede caerse en el lodo, puede ensuciarse, pero rápidamente se levanta y se limpia. Se limpia porque se ha limpiado una vez por la sangre de Cristo derramada, se limpia después por la palabra que es como jabón y agua y nos limpia todos los pecados de todos los días que como creyente lamentablemente también puedo cometer. Pero podemos hacer la pregunta, ¿amamos las cosas del mundo antes que las cosas del Señor? ¿Qué es lo que quiero yo más? ¿Quiero yo más finalmente su voluntad, su palabra, los hermanos en Cristo, la comunión entre los suyos? ¿Es lo que me es más valioso? Su reino, la busca de su reino, amor a los perdidos, amor a lo que Él le agrada, o amamos más al mundo y las cosas que hay en este mundo. Entonces eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo puedo yo prepararme para el arrebatamiento? Muchos dicen hoy en día, si usted quiere participar en el arrebatamiento, tiene que ser una mejor persona, tiene que obedecer, tiene que tratar, tiene que seguir, tiene que. Esto es lo que enseñan. Y es propio lo que menciona y dice, enseña la religión. La religión dice, usted tiene que, para alcanzar la salvación, tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Querido oyente, eso es completamente inútil. La Biblia no nos enseña así. La Biblia dice que debemos llegar a Él en arrepentimiento, fe, depositar mi confianza en Él. Y luego el creyente entra en un proceso. Y quiero, para terminar, ver un versículo que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos,
Y no habla a la gente de afuera, habla a los hermanos, a los creyentes verdaderos, los que han comprendido cuál es el camino para acercarse a Cristo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros corazones en sacrificio vivo. No, así no dice el texto. Lea conmigo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto, un servicio a Dios con la mente inteligente. Muchos dicen, yo entrego a Dios mi corazón, pero con el cuerpo siguen pecando. No es así. Y para todos nosotros estamos dentro de esta lucha de la naturaleza vieja, la naturaleza nueva. Y nosotros debemos siempre, de nuevo, ¿qué debemos hacer? Entregar nuestros cuerpos como un instrumento, como un martillo, como una tijera, alguna herramienta que Dios puede tomar en su mano y hacer algún trabajo. Pero yo como herramienta me entrego voluntariamente a Dios, a Cristo. Le digo, aquí estoy. Toma mi vida, mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pies. Tómalo todo. Y esto es prepararse para el arrebatamiento. Y yo entrego mi cuerpo, obviamente también el corazón, ¿verdad? Está claro. Pero no solo el corazón, sino corazón y cuerpo para el servicio. Llamo al servicio a Él primero. Es su reino que va primero. Dice versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Clave, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mi tarea como creyente es comprobar, es decir, averiguar, indagar, ver, preguntar, ¿cuál es esta voluntad de Dios? Y no esperamos una visión de la noche, un sueño, unas visiones. No. ¿Cómo lo hacemos? No tener la misma forma como el mundo. No os conforméis a este mundo, a este siglo. No amamos más al mundo. Una decisión, no quiero más tener la misma forma. Quiero tener la forma como Dios es, como Cristo es. Y para esto debo transformarme. Es como una metamorfosis, una transformación, un cambio. ¿Y cómo es ese cambio? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi manera de comprender debe cambiar. ¿Y cómo debe cambiar? Por medio de su palabra, por la lectura de su palabra. Y dice Dios, Cristo, que la palabra de Dios es pan. Es el pan que da vida, que sacia al hambre. Y Él es como agua viva, Cristo Jesús, que sacia nuestra sed. Satisface lo que nosotros necesitamos, Dios, Cristo Jesús. Nosotros así somos preparados de parte de Dios, de Cristo, para el arrebatamiento. Yo reconozco, querido oyente, no me puedo preparar. Él me prepara. Pero yo tengo la tarea de leer constantemente y siempre su palabra. ¿La ha leído una vez de tapa a tapa, querido oyente? Si usted quiere hacerlo, lo invito a contactarme para un programa de lectura bíblica, donde usted puede leer la Biblia, toda la Biblia, en el transcurso de un solo año. Eso le llevaría 15, 20 minutos todos los días de lectura máximo para conocer todo el consejo de Dios. Y luego de ahí, usted desmenuza, va estudiando, va conociendo todo lo que es el propósito de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le desagrada? Lo que Él quiere, lo que Él rechaza. Eso usted lo va conociendo por la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento. Los profetas tenían que ingerirla, comerla, masticarla, digerirla.
Oh, la palabra de Dios no es una cosa que leemos en 5 minutitos, una pequeña reflexioncita, sino es un trabajo, que usted en oración se sienta en su casa, delante de su palabra, y la lee, la estudia, y la lee de nuevo, y la lee de nuevo. Algunos llevan ya varios años leyendo la Biblia, algunos queridos hermanos, y lo hacemos cada año, y cada año nos sorprendemos de nuevo cómo es Dios, y lo conocemos, y transformamos nuestro entendimiento, es decir, rechazamos las propias convicciones, donde nos damos cuenta, yo pensé que esto era así y me doy cuenta que no, es diferente. Entonces esto es una tarea muy buena y muy importante. Es la tarea más importante del creyente. En oración, lectura bíblica, entregar su cuerpo en servicio al Señor. Vivimos, querido oyente, en tiempos peligrosos. Son los postreros tiempos. Muchos se levantarán y se mezcla más y más. Trae palabras adulteradas, contaminadas, y eso trae fruto horrible. Y vemos muchos que se llaman creyentes, pero no lo son. Por si acaso son religiosos, pero no han comprendido la obra redentora de Cristo Jesús que Él ofrece hoy en día todavía para que todos, cada uno, puede arrepentirse. Y estos van a ser los que serán arrebatados con Cristo. Usted también, querido oyente, puede participar. Ya escuchó en este breve tema cómo es el camino hacia Dios, hacia Cristo, que es a través del sacrificio de su querido Hijo, que usted puede apropiar para sí mismo personalmente. Entonces el Señor me prepara para participar en el arrebatamiento, donde el Señor viene, busca su iglesia. Oremos. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, que es clara y es eficaz. Ayúdenos de poner en práctica lo que hemos oído. Le alabamos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Me despido y muchas gracias.